nublados en la capital de la región de Magallanes, 9,6. Está con nosotros, ya lo ve en pantalla, el diputado Gabriel Boric. ¿Cómo está, diputado? Buen día, bienvenido. Hola, Mauro, muy buenos días, un gustazo. ¿Todo bien? Ahí, bastante bien, resistiendo. ¿Resistiendo? Dentro ¿Resistiendo los ataques? ¿Resistiendo qué? ¿La vida? me pongo dramático a veces. No, está bien, pero por eso pregunto. Ha sido un año duro, ¿Cierto? pero vamos Muy a duro. sacarlo adelante. Vamos a hablar un poquito de política electoral también más ratito, de política, pero de unos minutitos. Tenemos que entrar con lo que de la Por gente está más favor, preocupada, ¿no? la Obviamente pandemia, por el favor. tema de la pandemia, el tema de la salud. ¿Con qué sensación quedó al cierre de la jornada de ayer? Reuniones, la llegada de la subsecretaria, incluso yo recién hablaba con el Seremi de Salud, Eduardo Castillo. La gente está un poco cansada, no que la reten, porque yo creo que con el cambio de autoridad se dejó de retar a la gente, pero sí de Sí. que se le responsabilice. Porque lo que hemos escuchado de las autoridades en la última semana nomás, es de que la gente no entiende, la gente como que si la gente fuese extraterrestre. Yo me meto dentro del mismo saco y digo, nosotros, las personas, estamos un poquito aburridas de que nos sigan responsabilizando, cuando hay muchas familias magallánicas que llevan meses encerrados o cuidándose a full. Oye, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, Mauro, y lo que le plantea a la intendenta Jennifer Rojas ayer, que tuvimos una reunión con ella, con todos los alcaldes de las diferentes comunas, con la subsecretaria Daza y con algunos parlamentarios, fue que esto, bueno, en primer lugar, esto no es culpa de la gente, acá ha habido un mal manejo de las autoridades, pero que no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces, ¿qué es lo que planteé? Y déjame después contarte las noticias y las conclusiones que sacamos. Lo que yo he venido planteando en las últimas hace un tiempo es que no tiene sentido seguir insistiendo en una cuarentena que de facto no está funcionando, no se está cumpliendo. Y más que echarle la culpa a la gente de que no entienden lo que te decías tú, tenemos que preguntarnos por qué no se está cumpliendo la cuarentena. Y lo que yo creo es que la cuarentena no está funcionando porque después de llevar ya, ¿cuánto? Desde abril con diferentes medidas de confinamiento y por lo tanto a media máquina o parados enteros, la gente han perdido legitimidad social las medidas de control y además de eso, no se ha explicado los motivos que llevan a tomar una u otra decisión. Si en un momento te imponen la restricción vehicular y después, 2 semanas después la sacan, sin decirte por qué la pusieron ni por qué la sacaron. Cuando el toque de queda lo bajan de las 11 a las 10, de las 10 a las 8, sin explicarte por qué y cuáles fueron los resultados de los diferentes momentos. Si es que se viene exigiendo por parte de la ciudadanía hace muchísimo rato que las empresas que no son esenciales no están violando la norma con permisos colectivos y todos saben que se está mal utilizando los permisos colectivos y no se fiscaliza bien. Entonces uno dice, bueno, están agarrando para el huevo. Disculpa la expresión. Y más encima, la mayoría de las familias magallánicas está muy golpeada económicamente. Entonces dicen, no, tiene que quedarse en su casa, pero no tengo ninguna alternativa para usted respecto a la pérdida de ingresos que ha tenido. Tengo que salir a trabajar nomás, puro. Tengo que juntar las lucas. La gente que se juntaba sus luquitas en la Lorca, toda la gente vinculada a la industria del turismo, a la industria gastronómica, al mundo cultural, está golpeadísima. ¿Qué es lo que propusimos nosotros? Para ir, no tanto diagnóstico, la solucionática. Uno, que es necesario mejorar. En Magallanes tenemos un problema respecto a la trazabilidad del virus. En Magallanes se está trazando 1,9 contactos estrechos por persona que da positivo, cuando se debiera trazar más o menos 10. Y tenemos de las cifras más bajas, de la segunda cifra más baja de todas las regiones. Estamos muy mal en eso. Entonces, ayer una de las cosas en la que se quedó es que va a aumentar el número de trazadores. Va a aumentar, tengo el número acá,
Estábamos en 70 y tantos, habían. Estábamos en 70 y vamos a aumentar a 93. Ya. Ya, a 93. Y además la trazabilidad no va a ser solo por teléfono, sino que se va a intensificar la visita a los hogares. ¿Por qué? Porque producto de lo que comentábamos antes, de la pérdida de legitimidad social y de la necesidad de trabajar, la gente no quiere decir quiénes son sus contactos estrechos, en particular sus familiares, para no perjudicarlos en la pega. Sí, pues, tal cual. Entonces, no es que los magallánicos sean mentirosos, es que... No, todo lo contrario. No, exactamente. Es que se está buscando, como ante la necesidad, se está buscando como no perjudicar más a la gente. Entonces, bueno, ahí se van a tomar unas medidas y eso va a mejorar. Ya. En segundo lugar, han llegado refuerzos de diferentes regiones del país, ya no solo de Santiago, para los equipos de salud, que están absolutamente reventados y o sea, no reventados, sino sometidos a una presión muy, muy difícil. Entonces, eso también aseguró de que va a seguir llegando gente que, TENS, enfermeros... apoyo que se necesita mucho, la gente está cansada. Diferente tipo de apoyo. En tercer lugar, una cuestión que se planteó en particular por la alcaldesa de Porvenir, que me parece tremendamente importante. Las patologías las patologías no COVID, que la gente que está hoy día hospitalizada, disculpa que me extienda, Mauro, pero para contar un poquito la reunión de ayer. Hoy día cerca del 58% de la gente que está hospitalizada en el Hospital Clínico de Punta Arenas, en el Hospital Doctor Navarro, es COVID. Lo que significa que hay mucha gente que no está atendiéndose de otras patologías. Entonces se planteó por parte de la alcaldesa de Porvenir, y todos la secundamos en esto, porque en el hospital de allá y en el de Natales también hay muchos problemas, de que se va a poner un énfasis en no solo la telemedicina, sino que se va a tratar de ir a buscar a la gente que tiene otras patologías para que en el fondo esto no reviente después. Cuarto lugar, y el cuarto, que no ha tenido solución hasta el momento, pero que yo voy a insistir con todo durante esta semana. Yo planteé, salió en diferentes medios, de que para que la cuarentena no sea un privilegio y sea efectiva, se tiene que hacer un plan especial para Magallanes y entregar transferencias directas a las familias magallánicas. Tal como ¿a todas o con alguna delimitación de ingresos? Lo que nosotros planteamos fue que sea yo estoy muy consciente de que el registro social de hogares no funciona. No, pues. Lo hemos visto en las diferentes poblaciones en las que hemos estado trabajando, en los barrios. Entonces, nosotros planteamos que sea al 80% del total de la población. Ya. Que eso, pero no mediante el registro social de hogares, porque el registro social de hogares, el problema que tiene es que como te categoriza según la gente que lo tiene, y hay mucha gente que no tiene registro social de hogares. Entonces te mezcla, es como cuando decían el 30% del 70%, ¿te acordáis? Sí, terrible. No, nosotros creemos que tiene que ser de otra manera. Después puedo explicar más en detalle cómo hacer eso. Ya. Ese es el bono de 500.000 pesos que se está solicitando, ¿no? Nosotros planteamos un ingreso, una transferencia directa de 500.000 pesos a las familias magallánicas mientras dura la cuarentena. Porque si no, desde nuestra perspectiva, si no hay un plan especial para esto, sencillamente la gente va a tener que salir de la casa, ¿no? Nos dicen en primer lugar, no, pero esto es muchísima plata, ¿cómo se te ocurre? Es menos plata que la vía elevada, viejo. Cuesta menos que la vía elevada que querían hacer en contra de todas las opiniones de los magallánicos ahí en el humedal, en la Frey, con la salida de Punta Arenas. Entonces, nosotros creemos que hay que tomar medidas especiales, diferenciadas. El nivel de contagio que tenemos hoy día en Magallanes es como si en Santiago hubiesen 8.500 casos diarios. 8.500 casos diarios. Estaría todo el mundo vuelto loco si esto estuviera pasando en otra parte. Levantemos fuerte la voz los magallánicos y quienes tenemos cargos de representación para exigir medidas diferentes y que no se siga insistiendo en lo mismo. Y después te cuento, para también darte la palabra,
que también vimos el tema del plebiscito, que estaba bien entregado respecto a cómo se va a votar, etc. Sí. Además, París anoche respecto al plebiscito dijo que va sí o sí. Va sí o sí, respecto a muchas dudas que había gente que va a pasar si seguimos en cuarentena, va sí o sí el plebiscito, ya hablamos de aquello. Para redondear el tema de la reunión, se habló de nuevas medidas, recién el Ceremi me dijo que hay algunas propuestas de hacer medidas sumamente restrictivas durante los próximos 15 días, 2 semanas, y de ahí soltar, hacerlo con fecha, y si resultó bien, y si no, bueno, ahí iremos viendo. A ver, hoy día es un día muy importante porque además están todas las autoridades nuevamente, se van a juntar nuevamente. Yo no sé si usted se junta nuevamente o tiene alguna reunión vía Zoom o teletrabajo con las autoridades locales o nacionales respecto a este tema, porque entiendo que de aquí a mañana se podrían tomar nuevas medidas. ¿Habló algo de aquello? Sí. Se planteó por parte de las diferentes autoridades dos cosas. Mira, ahí estaba esta idea que se enviara un delegado presidencial. Sí. Como cuando hay catástrofe. Sí. Yo estoy en desacuerdo con eso. Ya. Yo estoy en desacuerdo porque me parece que es intensificar la lógica del centralismo. Tenemos una intendenta recién nombrada, empoderemos a la intendenta. No, que no nos manden a un santiaguino a quien nos diga yo vengo a tomar las decisiones por ustedes. No, tomémosla empoderemos a nuestra gente en esto. Pero si no nos escuchan, pero es que el punto es que ¿por qué va a venir como un burócrata de yo entiendo. Salud? Yo entiendo. A mí esa idea no me gusta. Yo creo que sería profundizar el problema. Respecto a medidas nuevas, se habló mucho de esto de cerrar incluso las empresas esenciales. Han bajado los permisos otorgados en el último tiempo. Eso es necesario, y lo estuvimos revisando ahí también con el general Ventura y con el comandante de la Armada, el señor Bach, si no me equivoco, respecto a los cruces y todo eso. Han bajado los permisos y ha bajado algo la circulación. Pero el problema de esto, de lo que yo dije por lo menos, es que yo no estoy de acuerdo en anunciar medidas de cierre total si es que no hay medidas económicas que permitan que ese cierre total sea efectivo, porque si no, de nuevo le vamos a estar echando la culpa a la gente si es que no se cumple, cuando no hay condiciones para cumplirla. Entonces yo por lo menos me manifesté en contra y ahí no quedó una resolución respecto a esa nueva medida. Entonces, se va a mejorar la trazabilidad, se va a mejorar el apoyo al personal de salud, el involucramiento también, lo conversamos la vez pasada, de la APS, la atención primaria. Sí. Y yo por lo menos voy a seguir insistiendo, y en esto estuvieron de acuerdo los otros parlamentarios también en el tema económico, y yo creo que si hacemos fuerza con esto podemos lograr algo diferente. La situación de Magallanes es excepcional, es realmente diferente a lo que está pasando en el resto del país. Entonces me parece que podemos dar una señal de medidas diferentes. Respecto al plebiscito, al tiro plebiscito, respecto del tema cuarentenas, porque ayer apenas llegó a Punta Arenas Paula Daza, la subsecretaria, dijo necesitamos que la región vuelva a la normalidad lo antes posible. Cuando uno escucha a una autoridad decir, vaya, van a levantar la cuarentena. Y anoche el ministro París dijo, las cuarentenas no han dado resultados, en específico la cuarentena en Magallanes no ha dado resultados, y también esbozó de que la vuelta a la normalidad tiene que ser lo antes posible. Los mensajes, y después le dicen a la gente que se relaja, pero es que con esas señales, ¿qué va a hacer la gente? No resultó la cuarentena, me voy a trabajar. No, a buscar la changuita, a buscar unas monedas. Exactamente, claro. por lo menos en la reunión no se habló de eso. No se habló de levantar la cuarentena, sino más bien de cómo hacerla efectiva, y lo que sí le planteamos a la subsecretaria Daza es que la comunicación de riesgo, lo mismo que me acabas de decir, ¿para qué te voy a repetir? No se pueden estar dando tantas señales contradictorias todo el rato. Y ahí, yo creo que la intendenta, como lo comentabas tú al comienzo, no es de mi sector político, yo no la conocía antes, estaba encargada de seguridad pública antes, pero creo que ha cambiado por lo menos el tono, ella. Y me parece que yo por lo menos le doy un voto de confianza para que en el fondo tenemos que remar todos para el mismo lado, no podemos estar tratando de darnos codazos o haciéndonos tropezones cuando se requiere la unidad de todas las autoridades para sacar esto adelante. El plebiscito va sí o sí, lo dijo el ministro ayer, entiendo que en la reunión también quedó bastante claro, se tienen que tomar medidas un poquitito que apunten mucho más a la profundidad de el cuidado de la población que quiere ir a votar o no. Yo a varios le he preguntado, la respuesta es más o menos la misma, ¿cuál es la
diferencia en que vayas al Líder o al Unimar y hacer tremendas filas de cuadra y media a ir a votar, porque mucha gente dice, yo no voy a ir a votar porque es muy peligroso, pero, y lo digo porque conozco, tengo casos cercanos, pero van al supermercado del centro día por medio. ¿Y tú vas a ir a votar, Mauro? Yo sí, pues claramente. Yo, por supuesto, también voy a ir a votar. Voto ahí en la Escuela Patagonia. A mí me tocó en el fiscal, en el gimnasio fiscal. Me cambiaron a mí. A mí no me cambiaron. Estoy votando ahí hace rato, ahí al lado del Mateo Bencur, del CEFAM. Y yo creo que tenemos una oportunidad única en nuestra generación de escribir una constitución democrática que tenemos que aprovechar. Y como tú bien dices, si podemos ir al almacén, si podemos ir al supermercado, ¿cómo no nos vamos a poder hacer el esfuerzo de tomando todas las medidas necesarias, ir a votar ese día? Ese día, y esto es lo que conversamos con la subsecretaria, ese día se van a levantar las cuarentenas. Es que ayer dijo el ministro, aunque haya cuarentena, el plebiscito sigue tal cual, pero se va a levantar, técnicamente, administrativamente, ¿se levanta la cuarentena el 25 de octubre? El anuncio oficial lo van a hacer las autoridades, lo debieran hacer las autoridades que correspondan hoy día, pero yo lo pregunté esto porque hay mucha gente, a mí me han llegado muchísimos solicitudes de gente que está en Porvenir, pero que vota en Punta Arenas, de gente que está en Natales, pero vota en Punta Arenas o viceversa, o de gente que está en Punta Arenas y vota en Santiago, o de gente que está en Santiago y vota en Punta Arenas o en otra región del país. Entonces, nos planteaban lo siguiente, vamos a tener que hacer una cuarentena de 2 semanas, por ejemplo, alguien que está en Talca y tiene que votar en Punta Arenas, y tiene las posibilidades de viajar. Dice, voy a tener que hacer 2 semanas de cuarentena, o sea, tengo que llegar 2 semanas antes para poder votar. Yo le pregunté específicamente y me dijeron, no. El día del plebiscito se levanta la restricción y usted puede ir a votar con PCR negativo. Con PCR negativo, tal cual. Esa es la única. Sí, el ingreso a la región es con PCR negativo. Y no solo el ingreso a la región, el cambio entre provincias. Si usted va si vaya a cruzar en Punta Delgada o en Bahía Azul de Porvenir a Punta Arenas, tenéis que tener el PCR. Si vas a pasar de Última Esperanza a Tierra del Fuego, tienes que tener el PCR negativo. Eso es importante. Y ahí lo que tenemos que asegurarnos es que de que existan la disponibilidad de todos los PCRs que sean necesarios para que a nadie se le niegue el derecho a voto producto de que falta, por ejemplo, PCR. Bueno, ayer acá en el sector sur andaba dando vuelta a la van sacando PCR casi que puerta a puerta, eso muy bien. Y los vecinos, ahora en cuarentena, los vecinos y las vecinas mucho que hacer no tienen, entonces ven esto en una población y salen, pues sí, una distracción también, y está bueno que se lo hagan, pues, ¿no? Por protección. Ya, entonces no hay que comisaría virtual ese día ni nada de sacar permiso, mientras uno no esté contagiado, no hay ningún drama, se va a votar. Se va a votar con todas las medidas de seguridad, distanciamiento, la mascarilla obligatoria. Importante, la gente tiene que llevar su propio lápiz. Que no nos olvidemos de eso. Sí. De todas maneras van a ver, entiendo, porque lo dijo Patricio Santamaría, van a tener ahí resguardados lápices por si alguna persona se olvida, pero hay que llevar, por una cuestión de protección sanitaria también. Protección personal, sí. Claro, exactamente. Sí, la idea es que eso sea así. Así que bueno, estamos empujando con todo. Yo creo que estamos a puertas de un momento histórico. Yo voto a prueba, por cierto. No sé si tú has dicho que vayas a votar. Yo sí, pues sí lo he dicho. No tengo ningún problema. Sí, yo voto a prueba y convención constitucional. Y convención constitucional, 100% electa. 100% electa. Yo creo que la gente, mira, más allá de que uno sea periodista, ustedes son políticos, uno de una u otra manera igual hace política, pero uno creo que no debiese haber ningún problema en que uno dé a conocer su forma de pensar y su opinión, si la pega la hace bien. Yo no le veo mayor. Hay gente que no, hay gente que me dice, no, Mauricio, tú no puedes decir nada, ¿cómo se te ocurre? Ya me van a empezar a retar seguramente, o a llamar la atención. No pesco ni los llamados de atención. Creo que uno tiene que ser responsable y serio también en estas cosas. Déjame decirte una cuestión respecto a la labor periodística en eso. Hay algunos medios que cuando uno va a entrevistas te preguntan, bueno, ¿de qué quieres hablar? Y que en el fondo uno como va y en el fondo uno mismo hace la pauta. Yo, para transparencia de los radioescuchas, Mauricio
jamás me ha preguntado qué quiero hablar, siempre me ha apretado en los momentos difíciles, cuando me tiene que pegar, me pega, y yo creo que eso fue un periodismo. Yo creo que eso fue un periodismo. Así que mis respetos por la pega que hace, y también concuerdo contigo en que es bueno que se expresen las opiniones, y esta idea de la imparcialidad, como si los periodistas estuvieran como mirando todo por arriba y no fueran actores políticos, no es real, ¿no? Si está bien que tengan posiciones y que se defiendan con argumentos, y eso no implique que no aprieten a la gente que tiene posiciones parecidas. Por cierto, son aguas distintas, hay que separar las aguas, como se dice. Oiga, ¿se sorprendió con la bajada de Carolina Goich para no ir a la reelección como senadora el otro año, o usted tenía algo de información antes? No, yo no tenía ninguna información, y además ella había dicho que iba a ir a la reelección. Creo que en la prensa austral lo había mencionado. Sí. A mí me parece una decisión coherente, consecuente, respetable. Carolina ha tenido una trayectoria de hace muchos años ya, cerca de 20 años, porque 2 periodos de diputada, senadora, pero antes había sido Seremi en la región, en el gobierno de Lagos, si no me equivoco. Entonces, me parece respetable, pero no tenía ninguna noticia. Ya, muchos empezaron porque finalmente los rostros permanentes de las últimas elecciones no van a estar, un buen porcentaje. A usted se le abre o despeja el camino, decían algunos. Algunos dijeron, después de escuchar a Giorgio Jackson el fin de semana en un programa de televisión, que él no va a ir a ninguna reelección, se va a estudiar a Estados Unidos. Algunos decían, bueno, Gabriel parece que va a hacer lo mismo. ¿Has pensado lo que va a hacer? Yo sé que no son momentos, pero uno en la noche con la almohada igual lo piensa. Pues si yo sé que podemos estar en el peor problema en términos sanitarios, pandémicos, pero uno tiene que ir viendo su vida, proyectándolo, y falta un año nomás, pues si tampoco falta tanto, sí. En campañas que parten antes, pues no parten una semana antes ni un mes antes, parten bastantes meses antes cuando uno asume una campaña de estas características. ¿Le has dado alguna vuelta? ¿Existe la posibilidad que no te presentes tampoco a nada? Existe la posibilidad. Lo que es un hecho es que yo no voy a la reelección de diputado, porque sí. Nosotros establecimos un compromiso de no estar más de 2 periodos en un cargo. Eso es un hecho. En segundo lugar, Giorgio tiene la situación de que él es un poco menor que yo. Entonces, para ir al Senado te exigen 35 años. Uh-huh. Que Giorgio no alcanza a cumplirlo. La Camila tampoco, por ejemplo, la Camila Vallejo. Entonces, y yo calzo justo con los 35, que eso es una cuestión de circunstancial, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, como tú dices, bueno, yo no creo que sea momento de anunciar candidaturas por los momentos difíciles que están pasando, pero evidentemente que es algo que da vueltas, que lo he pensado, pero tengo ahí diferentes reflexiones. Yo creo que es importante, o sea, uno tiene que pensar si es que cómo es más útil a la región, que no sea una carrera individual, que no sea en torno a como expectativas personales, sino si es que uno es aporte o no. Yo creo que hay un desgaste también, que es no sé, que hay que airearse. No lo tengo, la verdad no lo tengo claro. Pero en todo caso, el que Carolina se baje de la campaña no es un factor para mí decir como, más fácil, entonces voy. Yo no he tenido problemas en disputar cuando ha sido difícil contra todos. No voy a poner ese tipo de argumentos. Pero no es algo que esté decidido, y no es una decisión personal. También tiene que ver con las decisiones que se tomen. Si tenemos que lograr consolidar el Frente Amplio, volver a vincular al Frente Amplio con las organizaciones sociales, recuperar la confianza, no ser un proyecto fallido, no convertirnos en todo lo que habíamos criticado. Hay mucha pega que hacer todavía para que tenga sentido y no sea solamente el llenar cupos y hablar de matemática electoral. ¿Cuál es el contenido de eso? Yo creo que la elección de gobernadores regionales va a ser tremendamente importante. El proceso, decidimos con nuestro equipo de diputación dedicarnos específicamente al tema de descentralización en este último año, y queremos terminar con una propuesta para entregarle a todas las autoridades a nivel regional y nacional de una propuesta de descentralización desde Magallanes. Estoy preocupado, estamos preocupados junto con el Diego García, que trabaja conmigo, de cómo vamos a darle continuidad al espacio comunitario de la idea, que ha sido un espacio de encuentro de la cultura, del debate en la región en el último tiempo. No sé, hay altas preocupaciones en torno a eso.
Ahora, lo que sí está claro de que viene un recambio profundo, porque se empiezan a salir, se empiezan a hacer enroques, se empiezan a cambiar las piezas, el escenario cambia, y lo que sí, la sensación que sí tengo yo es que se vienen nuevos rostros de mujeres y hombres magallánicas, magallánicos, para concejalías, core, incluso para las parlamentarias. Buena cosa. ¿Tienes esa misma sensación o no? Yo tengo esa sensación y creo que eso es positivo. Eso es lo que buscábamos cuando entramos en política, cuando nuestra generación entra en política, decíamos, no podemos seguir viendo en esa época a los mismos que habían estado antes del golpe. Yo le decía a mi tío, que ya falleció, a mi tío Roque había sido Roque Tomás Escarpa, Sí, pues claro. que fue intendente el primer periodo de Elwin, del 90 al 94. Él había sido un actor político desde el periodismo relevante antes del golpe y después tuvo fue intendente los 4 años, yo creo que cumplió una labor importante en ese momento. Pero Capitán Veneno le puso el oficialismo en ese momento. Capitán, sí, lo sé, así es. Uno veía cómo la misma generación estuvo casi 40 años ocupando el espacio. Entonces, que ahora hay una renovación y que entren las Daniela Panicucci, que entre... Bueno, Arturo no es de nuestra misma generación, pero no había estado metido en política, el Arturo Díaz y de otros partidos, la Verónica Aguilar. Qué bueno, qué alegría. Mauricio Barriento, no sé, deben haber mucha gente que tiene, sí, claro, que mucho aporte ahí. Y desde las organizaciones sociales también, ahí nosotros desde el Frente Amplio, yo esto lo afirmo ya, el Frente Amplio para las elecciones no puede meter solamente a gente que sea militante de partido, sino que tiene que abrirle espacio también incluso aunque tengamos diferencias, a el movimiento feminista, al movimiento socioambiental, las organizaciones de trabajadores, la Dori Sandoval, por ejemplo, tremenda dirigente. Yo esperaría que la Dori, que no necesariamente está de acuerdo conmigo en todo, no milita en nuestro partido, dispute también esos espacios. Entonces, parece que va también, algo sabido. Mira, no tenía... Parece que sí. Ojalá. Así que ojalá se abra el naipe, que florezcan todas las flores. Yo, por lo menos, a mí eso me motiva muchísimo. Diputado Gabriel Boric Font, me tengo que ir al corte. Muchas gracias por conversar con nosotros en día jueves. Buena jornada. Un gustazo, mi viejo. Abrazo. Que salga todo bien. Chao, hasta luego. Buena jornada. Pausa, ya venimos.